Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lucy Ramírez. Yo viví mi búsqueda número 185 que se llamó Qué bonito es vivir. Esta noche búsqueda les traigo una plática diferente, ya que el jueves pasado iniciamos con la novena a Nuestra Santísima Virgen, con el rosario, y nada mejor que investigar sobre el origen del rosario. Y a propósito de que el Papa también añadió 3 nuevas letanías al rosario, yo como muchos de ustedes nos preguntamos tal vez por qué el rosario puede tener ese cambio y por qué también existen tantas versiones del rosario. Yo me di a la tarea de buscar y buscar y me encontré muchas versiones en las páginas de internet sobre el origen del rosario, y la única que me pudo convencer y que está más acertada es la plática que dio el padre José, y yo nada más se las vengo a compartir con ustedes. También les sugeriría, antes de que se sienten muy cómodos para escuchar la plática, pues que agarraran un lápiz y un papel, porque hay mucha información muy interesante que nos brindó él y yo se las vengo a compartir el día de hoy. Me llamó mucho la atención. Entonces, les doy unos segunditos, tal vez 1 minuto o 2, para que vayan y traigan su café, lápiz y papel para que lo puedan escribir y estén más cómodos. Aquí les espero, porque después de ahí iniciamos con nuestra oración al Espíritu Santo, un Padre Nuestro para que nos ilumine nuestro Señor, y a la Santísima Virgen, su Ave María. ¿Estamos? Aquí los espero un ratito. Bueno, ¿ya vienen? Ok. Muy bien, pues iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para hacer siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues para que todos entendamos claramente, vamos a comenzar desde los orígenes, para entender el por qué. El rosario siempre ha sido una oración viva, y como una oración viva, pues puede sufrir tantos cambios y tantas transformaciones. Entonces, vamos a comenzar, y para que lo entendamos muy bien, hablando de los monjes. ¿Cómo se formó? Recordemos que la palabra mónaco pues viene del griego, que significa solitario. Y ellos, los monjes como las monjas, eran personas que se iban a vivir pues en total soledad, para vivir en penitencia, austeridad y en oración. Y de esa manera pues alcanzaban una santidad. Sin embargo, muchos de ellos en la soledad se enfermaban, no tenían quien les llevara de comer, tenían problemas graves, y entonces decidieron unirse, juntarse todos. Eran personas que se retiraban del mundo, pero ahora vivían en cierta comunidad para apoyarse mutuamente. De esa manera,
dejaron de ser eremitas para comenzar a ser cenobitas. Y poco a poquito, particularmente en el siglo V, cuando aparece San Benito, que es el primero que empieza a darle un orden, una regla a esa comunidad de los monjes, empezaron a tener dos elementos importantes en su vida. Será la oración, es cierto, muy importante la oración, el sacrificio y la penitencia, pero también decía San Benito, el trabajo. No estés de ocioso, empieza sobre todo a cultivar la tierra para que la tierra te dé su alimento. Así que los monasterios se empezaron a tener sus campos de labranza, sus campos de cultivo y particularmente San Benito encontraba campos difíciles para dar fruto con la intención de que los monjes aprendieran que así como el campo hay que trabajar para que dé la mejor cosecha, también la vida espiritual tiene que pasar por el mismo proceso también. Bueno, a partir de San Benito empezaron a realizarse las oraciones en forma comunitaria, porque recordemos que antes cada quien rezaba por su cuenta, en forma solitaria, pero San Benito dice, vamos a juntarnos para hacer oración. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, en primer lugar se marcaron las horas canónicas, es decir, las horas que por regla tenían que rezar los monjes. Acuérdense que San Benito fundó su comunidad con una regla que decía, ora et labora, haz oración y trabaja. Pero las horas de oración no era a la hora que ellos quisieran o que nosotros quisiéramos, sino que se formó la hora canónica, es decir, una hora que lo indicaba el monasterio. ¿Cuál fue esa forma de distribuir las horas? Pues mira, la distribución del día, según los rezos, fueran maitines que se realizaban a la medianoche, laudes a las 3 de la mañana, porque así se le llamaba en los horarios romanos, la hora prima a las 6 de la mañana, la hora tercia a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del día, es decir, al mediodía. La hora nona a las 3 de la tarde, que es a la hora en que murió Cristo. Las vísperas eran a las 6 de la tarde y las horas completas era antes de irse a dormir a las 9 de la noche. ¿Qué hacían los monjes a la hora que se reunían? Pues la mayoría de ellos sabían leer y se consideró que las mejores oraciones son los 150 salmos que tiene la Biblia, a lo que se le llama el Salterio. Los 150 salmos que tiene la Biblia, que sabemos que eran cantados en tiempo de los judíos, pero como la notación musical se inventó hasta el año más o menos 1000, pues no sabemos cuál era el tono que tenían los salmos y por eso se tuvo que inventar 8 tonos salmódicos, que nosotros regularmente, o tal vez ustedes seguramente también los han escuchado, por lo menos alguno de ellos lo habrán escuchado, y nosotros lo hemos escuchado en la iglesia. Por ejemplo, ese que dice, vayamos a la casa del Señor, con ese tono. Así que esos tonos iban cantando todos los monjes. Pero, ¿qué pasaba con los monjes que no sabían leer? Porque en los monasterios había un grupo de personas que también querían santificarse, pero no sabían leer. Los que sabían leer, bueno, pues en algún tiempo libre e incluso se dedicaban a hacer copias de los libros manuscritos. Y gracias a los conventos y monasterios tenemos muchas ediciones, muchos libros que lamentablemente de otra manera hubieran desaparecido. Los monjes que no sabían leer eran llamados hermanos legos, no lelos, legos con letra G.
que en latín quiere decir que carecen de conocimiento. Y a ellos especialmente se disponían a realizar en el convento, en el monasterio, labores que no necesitaban de la lectura ni de la escritura. Por lo tanto, ellos se dedicaban a cosas muy sencillas, pero a la hora de la oración llegaban todos los monjes al lugar de oración y empezaban a cantar, a rezar, los que sabían leer, porque tenían o bien su libro o bien un libro gigante que estaba en el centro, lo cual lo llamaban el coro. Y todo el mundo podía leer y cantar, pero ¿qué hacían los hermanos legos? Como no podían leer, como no podían cantar, pues imagínate, cabeceando les ganaba el sueño, empezaban a platicar unos con otros, a distraerse, y había algunos que no sabían, como no se sabían los salmos, pues ni modo, no les traía mucho chiste. Entonces miraban que se quedaban dormidos y se empezaban a distraer. Entonces los superiores de los monasterios, particularmente en Clinique, en Francia, dijeron, vamos a ponerlos a hacer algo. Dijeron, vamos a hacerlos que recen 150 Padre Nuestros. Si el Salterio tiene 150 salmos que vamos a rezar a lo largo de todo el día o de varios días, que los que no saben leer entonces, pues que recen 150 Padre Nuestros. Pero exactitud. Si a alguno le faltó o se pasó, tiene que volver a comenzar. Entonces, ¿qué utilizaron entonces aquellos monjes para contar los Padres Nuestros? 150 eran muchos. Pues dijeron, vamos a juntar semillitas, piedritas, y vamos a juntarlas, y así, de esa manera, vamos contando para que no nos falte ningún Padre Nuestro. Así las vamos haciendo. Entonces, el rosario se inició como contador de Padres Nuestros. Bien, pues hacia el año 1000 sabemos que alguien compone la oración del Ave María, que está compuesta de 2 saludos a la Virgen María. El primero del ángel Gabriel, que le dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y el segundo saludo también encontrado en el Evangelio de San Lucas es cuando Santa Isabel la saluda, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Y después se añade la jaculatoria. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sobre todo, esta oración aparece hacia el año 1000, dicen los más estudiosos, porque hacia el año 1000 mucha gente pensaba que se iba a acabar el mundo, y también porque algunas pestes habían llegado a visitar las poblaciones y todo el mundo hablaba de la muerte. Así que qué mejor oración que pedirle a la Virgen María que nos acompañara ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque la gente no sabía, ni tampoco hoy sabemos, cómo vamos a morir y ni cuándo. Y necesitamos en este momento oración. Así que de esa manera el rosario comenzó como los 150 Padres Nuestros. 150 Padres Nuestros que estaban divididos en su contador de oraciones, pues por una piedrita mayor, por alguna piedrita en forma distinta, como la estamos viendo ahorita, que son aquí ahorita son 10, pero ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ok? Bueno, hacia el año 1000, cuando se inventaba el Ave María, lo que van a hacer es cada 10 Padre Nuestro poner un Ave María. Es decir, eran 150 Padre Nuestros y divididos entonces con 5 Ave Marías. Luego, con el paso del tiempo y particularmente también a partir del año 1000, hubo más culto a la Virgen María y entonces se cambió totalmente la cuenta.
y comenzaron a rezarse 150 Ave Marías y 15 Padre Nuestros. Siempre 150 en relación a los 150 salmos. Más adelante, alguien no se sabe quién, por eso les digo que el rosario es algo vivo, por eso va en aumento, le van cambiando, le van aumentando, lo van enriqueciendo, vaya. A alguien se le ocurrió que también la gente podía meditar, no solo rezando en lo que estaban las palabras, sino que también profundizando la misión de Cristo y en la misión de la Virgen María. Así que esto se convertía ya en catequesis, porque la gente que no recordaba los momentos más importantes de la vida de Cristo a través de estos, a lo que se le llamó misterios, pues empezaron a tener una síntesis maravillosa de la Virgen, de la vida de Cristo. Desde el momento que la Virgen recibe el anuncio del ángel, cuando la Virgen va a visitar a su prima Isabel, cuando nace el niño Jesús, etcétera, hasta los momentos de su pasión, muerte y resurrección, y cuando la Virgen también es elevada a los cielos. Así que ahora las Aves Marías van a permitir, juntamente con el Padre Nuestro, que les acompaña y pensando y meditando y agradeciendo por cada uno de los misterios del rosario. Al principio fueron 3 tipos de misterios: los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Así, hasta ahí fueron 5 gozosos, 5 dolorosos y 5 gloriosos. De tal manera que estaríamos formando 15 misterios que multiplicado por las 10 Aves Marías nos da 150 oraciones. Pues a estas oraciones se les empezó a decir que eran rosas dedicadas a la Virgen y por lo tanto pues se le empezó a llamar a la oración rosario. Pero hubo también algo más importante. La gente que no tenía mucho tiempo, como los monjes, para rezar, les dijeron: oigan, nosotros también queremos rezar, igual que ustedes. Y fíjense, algo que suena curioso, se los voy a decir en una forma muy sencilla. Los superiores de los monjes les dijeron a las personas, o a algunos religiosos enfermos, les dijeron: está bien, pueden rezar el rosario en abonos, es decir, en partes, y entonces dividieron las 150 Aves Marías en partes, y curiosamente lo dividieron en 3. Es decir, vas a rezar en lugar de 150 Ave Marías, vas a rezar 50 Aves Marías un día, 50 Aves Marías otro y 50 Ave Marías otro. De tal manera que los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, con 50 Ave Marías cada uno, de manera que se podían adjuntar en lugar de uno un día, como se comenzó haciendo. Y aquí tenemos quizás otro cambio. Más adelante nosotros vamos a encontrar pues que para que aparezcan estas maneras de rezar, pues se van haciendo estos elementos que conocemos como el rosario, que ciertamente nos indican las 10 Aves Marías con 10 cuentas pequeñas y el Padre Nuestro por una cuenta más gruesa o separadita. Y por supuesto, muchas cuentitas pues van teniendo más bien la forma del rosario, aunque actualmente se pueden hacer de distintos materiales. Hasta ahí vamos bien. Después alguien dijo: bueno, ya que se ha creado el dogma, que se ha formado el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces vamos a recordar que María fue virgen antes del parto, que María fue virgen en el parto y que María siguió siendo virgen después del parto. Aunque el dogma de la Inmaculada Concepción se promulgó en 1854,
Así que a los 150 salmos que hacían al principio se le añadió una tercia para estas Aves Marías. Dios te salve María, recordaba la gente antes del parto, Dios te salve María en el parto y Dios te salve María después del parto. Por esto, pues había que añadirlo y juntamente con un Padre Nuestro. Así que, y después de tantas oraciones que fueron surgiendo, por ejemplo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita, y otras más oraciones, como por ejemplo también la oración de Reina de los cielos, alégrate porque has resucitado a quien llevaste en tu seno, etcétera. La oración que se hizo muy popular fue la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Pues bien, de esa manera se añadió una cuenta más, aunque les vuelvo a repetir, el rosario original completo son simplemente 50 Aves Marías y 5 Padre Nuestros. Todo esto aquí no forma, fue añadido, no forma parte de la estructura original del rosario. Por eso es que en algunos canales de YouTube o algunas oraciones que se encuentran, pues van a terminar el rosario simplemente con esto. Algunas lo toman como añadido, pero se considera que no es obligatoria esta parte. Y bueno, creo que de esta manera ya vamos entendiendo mejor las cosas. Ahora, algunas personas dijeron, muy bien, pero antes de rezar el rosario hay que hacer la señal de la cruz. Y algunas hacen simplemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que se llama santiguarse. Otras prefieren hacer por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a esto se le llama persignarse. Otros bien dicen, bueno, antes de que rece le voy a pedir perdón a Dios, que me purifique. Y entonces dice, abre Señor mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Bien, pero otros deciden mejor hacer el acto de contrición y hacen un acto de contrición de acuerdo a su forma de haberlo aprendido, porque no todos los actos de contrición son iguales, también ha cambiado a lo largo del tiempo. Y otros dicen, bueno, pero antes de rezar el rosario tengo que reafirmar mi fe y entonces rezamos el credo. Sin embargo, estos elementos que yo les estoy diciendo también pueden variar. Por eso es que encontramos algunos rosarios que empiezan persignándose o santiguándose, o Dios mío, ven en mi auxilio, o con el acto de contrición o con el credo. Esto no forma parte, se los vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, no forma parte del rosario. Tanto esto que está de las 3 Aves Marías y lo que está al inicio también puede cambiar. Alguna gente, fíjense, qué curioso, comienzan el rosario por esta parte, ¿ok? En lugar de tenerlo como final, ¿ok? Lo empiezan aquí. Y ese es otro cambio. Así que empieza con esta parte rezando el acto de contrición o el credo, después las Aves Marías y hacen una oración distinta en cada una de las cuentas. Pues bien, otro cambio que puede entonces encontrar tú es la forma, porque si bien hay rosarios que tienen los 5 misterios de cada día, hay rosarios que tienen las 150 formas. Y era un rosario, por lo tanto, gigantesco, muy largo. Y esto pues lo facilita. Hay alguien que ha hecho algo más fácil todavía, haciendo un decenario. Hay alguien que ha hecho algo más fácil, haciéndolo que se llama decenario. Este es un decenario, es un rosarito chiquito
y donde solamente aparece la oración del Padre Nuestro y las 10 Aves Marías. Entonces, algunos incluso lo tienen en un anillo, donde cada puntito es del anillo es un Ave María, y esto lo facilita para ir rezando cuando vas en el carro o cuando vas de pasajero, y se te hace más fácil. Nada más tienes que ir contando, lo haces 5 veces y ya haces las 50 Aves Marías y los 5 Padres Nuestros, y es muy válido también. Y fíjate que esto también lo hacen los musulmanes. Te voy a decir qué es esto. Esto es una camándula, un objeto religioso de los musulmanes. ¿Qué tiene la camándula? Bueno, la camándula es una especie de rezo que ellos hacen recordando los 99 nombres de Dios. Cada uno de ellos elige un nombre, o si se lo saben todos los 99 de memoria, y los van repitiendo, pero por lo general eligen un nombre. Por ejemplo, Dios misericordioso, Dios misericordioso, Dios misericordioso, etc. Y así recitan las 99 cuentas. ¿Qué tiene la camándula? Pero también ellos dijeron, está muy larga. Y esa camándula con 99 cuentas divididas por una cuenta chiquita para ir llevando la cuenta, y entonces hicieron estas camándulas más chiquitas que están divididas de esta manera aquí. Como nosotros podemos ver que hay una cuenta distinta y las otras redonditas. Espero que las puedan ver, pero vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ok? Caray, bueno, lo que pasa es que ellos tienen 11, 11 y 11, ¿sí? Igual a 33. Y si los multiplicamos por 3, pues nos dan a 99. 11, 11, 11 es igual a 33. Bueno, y si los repites por 3, te darán los 99. De tal manera que ellos, para su rezo, utilizan esto y lo repiten 3 veces. Fíjate que aquí no quisiera olvidar que Miguel de Camaldoli, del siglo XVII, fue un siglo del siglo XVII que dijo, yo voy a utilizar esto que usan los musulmanes para rezar el rosario, y voy a rezar el rosario simplemente de esta manera. 11 Aves Marías, un Padre Nuestro. 11 Aves Marías, un Padre Nuestro. Y otras 11 Aves Marías. Y bueno, cuando era la intención, ¿cuál era la intención de este monje? Bueno, pues la intención de él era recordar que Cristo vivió 33 años. Y si sumamos 11 más 11 más 11, tenemos 33. 33 cuentas, que es la famosa camándula. Ellos le llaman así a su rosario, que se llama Mashabah o Tashbih. Es su forma de rezar su rosario de ellos. Ahora, vamos a decir que si esto comenzó en los monasterios, evidentemente que pronto, hacia el siglo, podemos decir, XIV, ya empieza a hacerse cada vez más popular. Así que en Santo Domingo de Guzmán y los dominicos lo difundieron ante el ataque de los cátaros o albigenses que no veneraban a la Virgen. Y el Papa es alguien pues que también empieza a rezar el rosario, pero tiene sus modificaciones y tiene sus cambios. En el libro Iconografía Mariana, que tiene el padre José de Jesús, creo que se llama, explica todo lo del rosario, como lo que pasó aquel domingo, explica las advocaciones y muchas cosas más. Lo que pasó el domingo 7 de octubre. Bueno, pues, ¿qué pasó el domingo 7 de octubre de 1571? Donde se encontraba Juan de Austria, hermano natural del rey Felipe II, al frente de la flota cristiana.
donde como soldado estaba Miguel de Cervantes Saavedra y donde estaba también algo muy interesante, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues aquel 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto, en Grecia, iba a haber un combate entre las embarcaciones musulmanes que querían invadir Europa y la flota cristiana que trataba de impedir aquella invasión. La flota cristiana era minoritaria, era mayor la de los musulmanes, y se le unieron los cristianos antes del combate para hacer la oración. Y curiosamente, después de hacer la oración el 7 de octubre de 1571, vino un viento tan fuerte que lanzó todas las fuerzas, porque eran barcos de vela, y lanzó con todas las fuerzas a la embarcación cristiana y lograron vencer a los musulmanes. Así que, en acción de gracias por la batalla obtenida en Lepanto sobre los turcos, el Papa, que era dominico, y pues los dominicos rezaban mucho rosario, el Papa San Pío V instituyó una fiesta anual con el nombre actual de Santa María de la Victoria, que más tarde el Papa Gregorio Pío XIII cambió el nombre de esta fiesta por Nuestra Señora del Rosario. Y en 1716 se extendió esta fiesta a la Iglesia Universal. San Pío X fijó la fecha de esta fiesta para el 7 de octubre, para que todo el mundo recordara la batalla de Lepanto. Así que tenemos que decir que hacia el siglo XVIII, pues ya está esta fiesta de la Virgen del Rosario, de la Virgen de la Victoria, empieza a ser más popular. Y por lo tanto, pues el rosario, el rezo del rosario también se tiene que ir haciendo más popular. Pero voy a terminar con esta parte final. ¿El rosario lleva letanías o no lleva letanías? Bueno, las letanías, les voy a decir, no son parte del rosario. Si regresamos al origen del rosario, pues bueno, nuevamente el cuerpo del rosario es nada más esto. La introducción puede cambiar, la parte final puede cambiar, y aunque el Papa lo rece de alguna determinada manera, como no es una oración litúrgica, pues propiamente no es un sacramento, sino es una oración nada más devocional, pues el Papa acepta que tenga determinadas variantes, aunque él pueda proponer alguna variante. Pero voy a las letanías. ¿Qué son las letanías? Se llama así al conjunto de oraciones de súplica, breves invocaciones a Jesús o a la Virgen o a los santos, dirigidos por una vez a la que contesta el pueblo, y fueron acogidas muy bien por el pueblo en Oriente, que tuvieron su origen en la Iglesia de Oriente, ¿ok? Así que primero desde el año 400 para pedir auxilio divino en calamidades, peste, guerra, sequía, y también se utilizaron en las procesiones, cuando la gente hacía procesiones penitenciales. Ruega por nosotros que se hace la peste, que cese la peste, etcétera, etcétera. Después se extendieron a Europa por los monjes irlandeses y hubo muchas letanías. Las más importantes son las letanías venecianas, es decir, que las que surgieron en Venecia, pero las más populares son las letanías lauretanas, que surgieron de aquellos que peregrinaban al santuario de la Virgen de Loreto, lauretano. Entonces, las letanías lauretanas, las venecianas, tuvieron gran aceptación, llegaron a juntarse hasta 43 invocaciones de alabanza a la Virgen María, por su virginidad, también por su maternidad. Las letanías lauretanas, algunas de ellas se inspiraron en algunos símbolos bíblicos, como por ejemplo,
Torre de Marfil, esto está mencionado en Cantar de los Cantares 7:4, Torre de David, Cantar de los Cantares 4:4, Espejo sin mancha o sin tacha, en Sabiduría 7:26 lo encontramos. Arca de la Alianza está en Segunda de Reyes, capítulo 2, Puertas del Cielo, esto lo encontramos en Génesis 28. Es decir, a la Virgen María se le empezó a relacionar como, por ejemplo, cuando Jacob soñó una escalera que iba de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Se le dijo a la Virgen, pues si a través de la Virgen María Cristo vino a nosotros, es escalera del cielo. Bueno, así hubo estos elementos en que las letanías se alababa a la Virgen María. Las letanías especialmente empezaron cada vez a tener mayor aceptación cuando a partir del año, podemos decir, 1590, Sixto V o Clemente VIII de 1605 concedieron indulgencias a quienes recitaran las letanías y también añadieron a las letanías algunas invocaciones, como por ejemplo, auxilio a los cristianos, era por la victoria de Lepanto, reina concebida sin pecado original, era por el dogma de la Inmaculada Concepción, reina del Sacratísimo Rosario y madre del Buen Consejo. Estas se añadieron por decisión del Papa León XIII en 1903. El Papa Benedicto XV añadió Reina de la Paz al final de la Primera Guerra Europea en 1917. Y finalmente el Papa Pío XII en 1950 introdujo la invocación Reina Asunta al Cielo por el dogma de la Asunción de la Virgen María. Así que podemos ver, las letanías eran cánticos, eran piropos a la Virgen María que hacían los peregrinos que iban cantando hacia Loreto o a un santuario de Venecia. Y después de estas letanías, el Papa dijo, yo quiero añadir, agregándole este piropo, esta alabanza a la Virgen María, y de esta manera se añadieron las apariciones en Lourdes y Fátima, promovieron también su rezo y ofrecieron ciertos cambios. Ahora encontramos también algunos cambios en el año 2002, cuando el Papa Juan Pablo II dijo, vamos a aumentar otros 5 misterios, que fueron los misterios luminosos. Claro, aquí ya se rompe totalmente el esquema de los 150 que provenían de los salmos, porque ahora las oraciones en total van a ser 200. Hay un rompimiento, hay una variante. El rosario es una oración viva y el Papa Juan Pablo II dice, pues vamos a añadir estos misterios que nos hablan del bautismo de Cristo, de la transformación, de su predicación, la última cena, las bodas de Caná. Bueno, aumenta el número de misterios y se cambian también los días un poquito, porque para introducir los misterios luminosos, uno de los días donde se rezaban otros tendrán que tener un cambio, ¿no? Y ahora finalmente el Papa Francisco, ante esta circunstancia que estamos viviendo, con esto de la pandemia, que nos muestra que la Virgen es misericordiosa siempre. De hecho, a la Virgen se le decía en muchas letanías, se le decía María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, que se lo saben ustedes muy bien y yo también cuando rezamos el rosario y decimos en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Bueno, pues el Papa Francisco, tomando en cuenta esto que se le ha dicho muchas veces a la Virgen, mira, pues quiso añadir a la letanía María, Madre de Misericordia, quiere añadir Madre de la Esperanza y quiere añadir también la letanía tomando en cuenta a los migrantes, consuelo y ayuda de los migrantes. Pero atención, hay muchas comunidades, muchos lugares que tienen también sus propias letanías, como por ejemplo hay letanías de recordando los mártires en lugar de México. En lugares de México hay, y recordando a los mártires hay algún otro tipo de letanías también, y esto como no forma parte del rosario, pues la gente puede recitar o rezar la letanía o puede no hacerla.
Si alguien nos dice, bueno, pues yo solamente rezo las Aves Marías y los Padres Nuestros porque pues de la introducción hay veces que estamos confundidos, ¿verdad? ¿Cómo se empieza? Y después de estas, al final también estamos confundidos. Muchas de las veces no sabemos. Yo antes rezaba el rosario así, de que empezaba y empezaba desde aquí y me dijeron una vez, no, así no, vamos empezando por acá. Yo lo empezaba de aquí y me dijeron, no, hay que empezarlo desde acá y terminamos aquí. Entonces, como está uno confundido y piensa, lo hace a uno pensar si será válido o no será válido nuestro rosario. Pues yo le pregunté al padre y me dice que sí. Así es de que es muy claro que la señora que iba a rezar, porque dicen, hay personas, yo he oído especialmente a Lupita, que lo reza muy bien, lo he escuchado con otra Lupita, con Lupita Calvillo y con Lupita Ortega, y pues a mí se me hacía que, ay, lo rezaban muy bonito, ¿verdad? Y todo completo. Entonces yo me preguntaba si valdría mi rosario. Hasta que le pregunté al sacerdote y me dice, claro que sí, dice, sí cuenta. Entonces, aunque no las tenga, las letanías, sí es válido el rosario. Y si, por ejemplo, en mi área de trabajo hay médicos o hay camilleros o hay farmacéuticas, nosotros podemos invocar a la Virgen María en nuestra propia letanía. Por ejemplo, decimos Madre de los médicos, Madre de los camilleros, Madre de los farmacéuticas, etcétera, etcétera. No hay problema. Todo está aceptado y es muy válido. Aquí la única cosa es que si queremos unirnos al Papa, pues ya hay mucha gente que según el Papa en este esquema de oración, pues podemos rezar como él, este rosario a la manera en que él lo recita. Pero recordemos que el rosario es algo vivo, ¿ok? Que podría ir cambiando a lo largo de los tiempos. Hay unos para niños, incluso como el mini rosario que yo a mis niñas las enseñé así, yo se los digo soy maestra de catecismo, pues no me quiero llamar maestra, más bien instructora de catecismo, y yo a los papás les digo que empiecen a rezar el rosario con sus niños, nada más rezando 5 Aves Marías y un Padre Nuestro. Y si ven que están muy cansaditos los niños, pues no recen las letanías, pero de que es válido. Y ya cuando los niños crezcan, que ya puedan sostenerse despiertos, puedan repetir las 10 Aves Marías y el Padre Nuestro. Y así, y poco a poquito más, conforme vayan creciendo los niños, pues les van aumentando hasta las letanías. Yo así empecé con ellas. Si lo rezan ellas ahora, pues me doy por bien servida que hice un buen servicio, un buen trabajo, y si no lo rezan, pues todavía les sigo recordando. Así que como padres, tenemos que seguirles recordando. Nosotros rezamos el rosario, gracias a Dios, entonces espero que ellas también lo recen en sus casas, ¿verdad? Entonces, así de 5 en 5 hasta que se lo vayan aprendiendo. Y les guste el rosario hasta que ellos sientan que, que les gusta el rosario, que le agarren ese saborcito. Así que por esa misma razón yo empecé con las niñas así poquito para no enfadarlas. Porque al principio si empiezas con las 10, se te cansan los niños. Así que, o también se puede rezar un misterio en la mañana o uno mismo cuando está trabajando. Ya ves que puede uno rezar un misterio en la mañana, otro a la hora del lonche, otro a la hora de salida y otro cuando ya es después de cenar y otro antes de acostarse. Entonces ya se hacen los 5. Ya se hace todo el rosario completo. Y a eso es lo que se le llama, le llaman ellos el rosario en abonos. ¿Ok? Por eso es que los monjes les dijeron a las otras personas que cuando estaban enfermas que podían rezar el rosario en abonos. Pues estos son los abonos, así como en la época antigua, al principio de la oración.
Bueno, pues ahora, muchachos, espero que con esta explicación tan amplia les haya ayudado un poquito o les ayude a tener el gusto por el rosario a la Virgen. O estas rosas, diríamos, ¿no? Estas pildoritas que nos ayudan a nuestra salud. Muy bien, con esto cumplo mi parte y pues que Dios los bendiga. Tuve que escribir esta plática toda. Discúlpeme si mis ojos a lo mejor no levantaron mucho la vista, pero no me la aprendí tanto de memoria porque es muy larga, pero espero que les haya ampliado un poquito la memoria, porque algunos tal vez ya saben, otros a lo mejor no, no sé, pero pues aquí estoy para servirle a Dios y servirles a ustedes en lo que yo pueda. ¿Estamos? Pues ahora sí que me despido y no sin antes decirle a nuestra Virgen Santísima el saludo y decirle a Dios nuestro Señor, terminando con la oración que Él mismo nos enseñó. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Que pasen muy buenas noches.